iglesias, y queremos poner en tus manos, Señor, este tiempo de capilla, Señor. Cada actividad que vamos a realizar, Señor, nos ponemos en tus manos y rogamos tu bendición, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y bueno, como les había dicho, no nos vimos toda la semana, así que vamos a saludarnos. Nada más les pido de favor que los de la derecha saluden a los de la izquierda y así viceversa. E igual a nuestros hermanos que nos ven por internet, les mandamos un afectuoso abrazo de parte de todos. Bueno, hermanos, ¿cómo nos cambian los rostros, ¿no? Cuando recibimos un abrazo de parte de un hermano. Y bueno, ahora vamos a pasar a alabar a nuestro Dios. Y como saben, hoy es martes de himnos, así que vamos a dejarle el lugar a nuestros hermanos Anel y Ges. Buenos días, mis hermanos. La palabra de nuestro Señor en Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Te invito a que te pongas de pie y alabes al Señor con este hermoso himno, redimido por Cristo. Comprado por sangre de Cristo con gozo, al cielo yo voy librando, por gracia infinita ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Hallar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Ahora vamos a entonar firmes y adelante. Pelea la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano.
Amén. Pueden tomar su lugar. Hoy nos acompaña nuestro hermano Omar Villagrán, que viene de parte de la ONG Compassion México y nos trae un video que a continuación vamos a ver. En México vivimos un tiempo de dificultad y descontento con respecto a la corrupción, la violencia, la desigualdad y la pobreza. Desafortunadamente, uno de los sectores de la población que más sufre hoy son los niños. En México vivimos un tiempo de dificultad y descontento con respecto a la corrupción, la violencia, la desigualdad y la pobreza. Desafortunadamente, uno de los sectores de la población que más sufre hoy son los niños. Los niños de nuestro país enfrentan muchos obstáculos, especialmente aquellos que viven en pobreza, bajo condiciones de abuso, de negligencia o abandono, sin oportunidades de alimentación, educación y sin conocer acerca del amor de Dios. Una situación como esta genera frustración o un sentimiento de indignación justificada. Jesucristo mismo sintió ese enojo cuando sus propios discípulos impidieron que los niños llegaran a él. La Biblia lo describe con la palabra en griego splagnisomai. Ese fuego encendido que te lleva a tomar una acción es conocido como compasión. Jesucristo fue movido para abrazar y bendecir a los niños a su alrededor, enseñándonos una poderosa lección acerca de lo que nosotros debemos hacer al respecto. Compasión de México trabaja para apoyar a estos niños olvidados en los lugares más pobres del país y establece en sociedad con la iglesia local un programa diseñado para promover su sano desarrollo en cada uno de los aspectos de su vida. Es un movimiento que ha beneficiado a más de 50,000 niños en nuestro país. Cada iglesia tiene el potencial de convertirse en este lugar de refugio y bendición donde los niños a su alrededor son conocidos, amados y protegidos. Queremos extender en México esta chispa de amor y de acción que ya arde en favor de los niños, por lo que te invitamos a conocer más acerca de Compasión. Compasión, liberando a los niños de la pobreza en el nombre de Jesús. ¿Qué tal? Buenos días. Que Dios los bendiga y es un gusto estar aquí con ustedes. Me siento muy contento estar en esta mañana con ustedes. Seguramente ustedes conocen un versículo, una cita que está en Romanos 12, 1 y 2. Tal vez venga a su mente de una manera muy rápida, porque es un pasaje muy conocido. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo, ¿verdad?, en santo, en sacrificio, ¿verdad?, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Créanme que me gusta más como dice Romanos 12:2 en la versión popular, que si pudiéramos sintetizar y mostrar una de las frases claves de este pasaje es: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y pues definitivamente que nosotros, cuando cambiamos nuestros anteojos a los anteojos de Cristo, las cosas se ven diferente. Y en esta hora yo quisiera llamar la atención a algo diferente que tiene que ver con la niñez. En la siguiente, por favor, dice: distinto a lo que pasa en muchas culturas, incluida la mexicana, nosotros podemos ver que la niñez sí tiene un elemento central dentro de los pasajes bíblicos. La cultura mexicana es muy adultocéntrica, todos lo sabemos, sobre todo en la medida que vamos más hacia las zonas rurales, hacia las zonas indígenas, incluso aquí en las grandes urbes de nuestro país. Nosotros podemos reconocer que toda la cultura está en función de los adultos. No son pocas las iglesias que tienen un santuario muy bonito para
para todos los adultos, o por lo menos con aire acondicionado, en algunos tipos, tal vez alfombra y demás. Y los salones de los niños generalmente están un poco abandonados. Cuando pensamos en las clases de escuela dominical para los niños también, a veces la gente que no tiene nada que hacer, que pues a lo mejor es la más enojona, dice, a ver que esa hermana vaya y cuide a los niños, ¿no? A ver si así ya se le pasa un poco el mal coraje, ¿no?, que tiene. Y definitivamente que a veces tenemos que los niños no son elementos centrales dentro de la vida de la iglesia y por supuesto menos en la vida cultural de todo nuestro país. Esto va cambiando poco a poco, tenemos que reconocer que también hay algunos cambios importantes. Pero en la Biblia los niños son conocidos y los niños son protagonistas, diríamos activos dentro de la historia y dentro de la voluntad de Dios. Pasamos a la que sigue. ¿Cuál es la realidad en América Latina? La realidad en América Latina es tremenda, es difícil. Podemos decir que tenemos situaciones trágicas en América Latina y ahorita vamos a ver un poquito de ellos. Pero esta realidad en la que los niños están viviendo, si pudiéramos hablar del tráfico de niños, el tráfico de órganos, el tráfico sexual, cómo los niños son explotados a través de la historia y en diferentes lugares, en toda América Latina esto ha pasado y hay una gran cantidad de niños que son sobreexplotados. Pasamos a la que sigue. En la Biblia se registran situaciones también muy trágicas acerca de la niñez, de qué pasaba con la niñez entonces. Nosotros podemos ver que desde entonces se hablaba de tráfico de niños. En Joel 3:3 nosotros podemos ver que dice, cambiaron niños por prostitutas para emborracharse, vendieron niñas por vino. Y si nosotros diríamos, esto no ocurre en la realidad, bueno, recordemos hace poco, cuando estábamos hablando de a un gobernador que le decían el gobernador precioso, y que estaba realmente haciendo este tipo de tráfico. ¿Se acuerdan cómo le llamaban a las chicas? Botellas de vino. Y nosotros lo vemos que también en la historia bíblica se relatan casos trágicos. Otra realidad en México y a nivel mundial es que 1 millón de niños y niñas entran al comercio sexual cada año. Esto es de repente como que inimaginable pensar que 1 millón de niños y niñas al año entren al comercio sexual. Y todos ustedes seguramente, si quisieran, lo pudieran constatar, abriendo páginas de pornografía donde, brinca, y es una gran cantidad de niños y niñas que son expuestos en esta manera. Hay una estadística que es un poco escalofriante, que dice que en Estados Unidos y de repente como reflejo en México, en la iglesia evangélica, cerca del 60% de los hombres ven pornografía dentro de la iglesia. Tremendo, ¿no? Una realidad que de repente como que nos puede apachurrar nuestro corazón. Pasamos a la que sigue. En Jeremías 32-35 habla de cómo se ofrecían los niños y niñas, ¿verdad?, en los altares de Moloc. Dice, para pasar por el fuego a sus hijos e hijas en sacrificio a Moloc. Si nosotros pensamos en ese tipo de sacrificios y la realidad en que los niños en América Latina y en el mundo están sufriendo, podemos ver que los efectos de la globalización e injusticia hacen que la pobreza entre niños y las niñas se agudice. Fíjense esto. En nuestra región hay una población general que supera los 600 millones, de los cuales más de 168 millones, pese a las múltiples riquezas naturales y humanas de nuestros países, viven o sobreviven con 600 pesos al mes. Esto representaría más o menos unos $30 al mes. Si pensáramos en $30 al mes, ¿qué sería? Pues prácticamente $1 al día. Y si pensamos lo que equivale a $1 al día, pues son, ¿qué? En el mejor de los casos podrían ser 19 pesos. ¿Cómo podríamos vivir nosotros? Ese sería un experimento interesante, que en dado momento nosotros nos desafiemos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿cómo podríamos vivir con $2 al día? 36 pesos al día. ¿Qué podríamos hacer? Teniendo 2 hijos, una esposa o un esposo,
y tratemos de vivir con esa cantidad. De repente se ve imposible, ¿no? Se ve muy difícil. Cualquiera diría, bueno, yo voy al Oxxo y me gasto 40 pesos simplemente en mi café, mi dona y demás, ¿verdad? Podemos nosotros pensar en cosas, pero vale la pena de repente intentarlo para entender la realidad de muchas familias mexicanas. Ustedes seguramente han escuchado que en México tenemos alrededor de 56 millones de personas que viven en pobreza. 56 millones que viven en pobreza. Pero extrema pobreza, que es de esto que estamos hablando, viven alrededor de 12 millones de personas en extrema pobreza, viviendo con menos de $2 al día. Es tremenda la situación que hay. ¿Y dónde están? Podríamos comenzar a pensar, ¿dónde está la pobreza en México? Bueno, podemos pasar a la siguiente. Y ustedes saben que la geografía de México se puede clasificar de muchas formas y se puede ver de muchas formas, pero si nosotros quisiéramos verlo en función de la pobreza, hay un índice que se llama el HDI, que es el Índice de Desarrollo Humano. Ustedes seguramente lo han escuchado, han visto de esto, que tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con el nivel de enfermedades y el nivel de educación en que viven las familias mexicanas. Y nosotros podemos ver ahí los estados donde está la mayor pobreza en México. Y pues nosotros podemos destacar que los que están en color amarillo son los estados que tienen el índice más bajo de índice de desarrollo humano. Y pues podemos ver ahí claramente que está Michoacán, ¿verdad? Está Guerrero, está Oaxaca, Veracruz, Chiapas. Y más o menos por ahí se pinta un poco Yucatán. Pero si nosotros en dado momento quisiéramos hacer este estudio del índice de desarrollo humano, encontraríamos que hay todavía 123,000 comunidades con menos de 3,000 habitantes esparcidas en toda la República. Y generalmente todas esas comunidades están viviendo en pobreza o en pobreza extrema. Entonces, este es un mapa, la que sigue por favor, este es un mapa que tiene que ver con la evangelización, la que sigue por favor. Que tiene que ver con, este es un mapa un poquito viejo, que tiene que ver con dónde está la iglesia evangélica y dónde ha ido creciendo. Ustedes se dan cuenta que hace algunos años, este mapa ya es un poquito viejito, es por ahí de los 70s, y se veía como la gran masa, los colores verdes más oscuros, es donde hay más presencia de gente evangélica. Si nosotros viéramos este mapa más actualizado, veríamos que los estados con mayor presencia evangélica están en la zona de Yucatán, en la zona de Chiapas y en la zona de Veracruz. El evangelio ha crecido fuertemente en esas regiones, muy fuertemente. Entonces, nosotros podríamos ir viendo cómo se combina la presencia del evangelio y la pobreza. Y de repente tenemos que reconocer con tristeza que uno de los estados donde, vamos a regresar al anterior, donde hay más presencia de la iglesia evangélica en México, son los estados más pobres. Y está Chiapas y Veracruz y también Yucatán. Es algo que de repente como que salta a la vista, ¿no? Como que decimos, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es que pasa esto? ¿Será que el evangelio no está trayendo realmente una transformación del pensamiento? ¿Será que no está trayendo, a lo mejor hay conversión, pero a lo mejor el proceso de transformación no se está dando? Ustedes saben que la conversión y la transformación son cosas completamente diferentes. Estamos hablando de la conversión cuando alguien se convierte de su camino y toma otro rumbo. Pero la transformación es ese proceso de cambiar la forma de pensar, que tiene que ver, y nosotros podríamos comenzar a analizar cuántas iglesias en México de diferentes denominaciones todavía piensan y dicen, bueno, es que golpear a los niños es adecuado. Es que el papá debe de comer primero y debe tener la carne porque él es el que trabaja y los niños después. ¿Cuántos no hemos visto en las noticias de los medios evangélicos o cristianos
que se habla y dice, hay persecución. ¿Por qué lo persiguieron? Bueno, primero porque es moreno. Luego, ¿por qué lo persiguieron? Bueno, porque es evangélico. ¿Por qué lo persiguieron? Bueno, porque es moreno, evangélico y además indígena. ¿Por qué lo marginaron? Porque resulta que es moreno, es también evangélico, es también indígena y además es niño. Está marginado. ¿Quién es el más marginado en esa cadena de marginación? Las niñas. Es una realidad. Y no la podemos, no la podemos tapar. Entonces, nosotros vemos que los efectos de la pobreza se pueden ver de diferentes maneras. Entonces pasamos a la que sigue, por favor, que dice, ¿cómo se ven los efectos de la pobreza? Los efectos de la pobreza también se pueden ver como lo podríamos ver en un gráfico, en un tabloide de una revista, en unas fotografías del periódico, de algún reportaje. Pero déjenme mostrarle otra cara de la pobreza, sobre todo en los niños de menos de 1000 días. Los niños de menos de 1000 días. Y vamos a pasar a la que sigue, que es esta gráfica, que como ustedes se dan cuenta, eso tiene que ver con una gráfica computarizada del cerebro. Y si nosotros comparamos el cerebro que ustedes tienen a su izquierda, nosotros vemos que la parte frontal del cerebro, la parte rojiza que se ve, muestra una gran actividad cerebral. Esto estamos hablando de niños de menos de 1000 días. Y del lado derecho vemos que es la parte posterior del cerebro, que es donde está, ¿verdad?, que tiene más actividad cerebral. Resulta que analizando, pues se ha visto que todos los procesos de razonamiento, del intelecto, que tienen que ver con conocer unos a otros, de razonar, resolver problemas, están en la parte frontal del cerebro. Y en la parte trasera del cerebro está la parte que tiene que ver con la pura supervivencia. Tratar de alimentarme, tratar de defenderme, y ahí es donde se está gobernando toda esa parte que tiene que ver mucho con la supervivencia. Esto es el efecto de algo que nosotros vemos como un ciclo de la desatención de los niños, de la desatención de los niños de menos de 1000 días. Este es el efecto, en que cuando el niño llora y su madre voltea y el niño entiende que su madre volteó, le hace caso, mitiga su molestia y el niño se calma. Si tiene hambre, pues le da de comer. Si tiene sed, le da lo mismo, ¿verdad? Y si simplemente está contento, le sonríe la mamá. En el otro caso, son niños que simplemente entran en un círculo donde hay podríamos decir, una disociación entre la relación, ¿verdad?, de la madre con el niño, ¿verdad? Y entonces el niño llora, la madre no le hace caso, y entonces el niño llora más fuerte, hasta que de plano ese ciclo se vuelve que el niño ya deja de llorar, o llora cada vez menos. Hay un proceso de depresión del niño, y entonces deja de llorar, ya no pide tanto alimento, ya no pide tanta atención, y entonces no se despiertan a la actividad cerebral las neuronas. Seguramente ustedes han escuchado esto. ¿De qué se nutre el cerebro? Oxígeno, azúcares, y lo tercero es sorprendente, de relaciones. Cuando hay una relación, ¿verdad?, que el bebé tiene con su mamá, se activan este proceso neuronal. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Algo parecido que tiene que ver con cómo se ve un cerebro con un niño poco estimulado, que es el lado que ustedes tienen a la derecha, donde vemos que las zonas blancas y las zonas rosáceas son zonas que tienen poca actividad cerebral.
Y nosotros vemos en el lado izquierdo, donde vemos un cerebro que está funcionando activamente por el hecho de que hay una relación constante, ¿verdad?, frecuente, y una relación que va creciendo con su madre. Y de repente uno dice, ¿cómo es posible que esto pase? Así pasa. Ustedes seguramente han escuchado y se acuerdan del concepto de las Marías. Y decíamos, es una María, ¿no? Es una señora que anda con su bebé atrás, ¿no? Y ustedes siempre, las personas que son extranjeras dicen, qué bonito, lleva a su bebé en la espalda. Qué bonito, el bebé pues ni se mueve, está bien tranquilito. Es un buen bebé, ¿no? Ay, los niños mexicanos son bien tranquilitos, no se mueven casi. Y de repente se romantiza, decía algo, que en dado momento llega a ser un problema. Un niño que está 6 horas en la espalda de su mamá y no es atendido, ya ni llora. Esto le va a afectar cerebralmente en su desarrollo cognitivo, y son aspectos que no se van a restaurar. Por eso hablamos de los primeros 1000 días, porque todo este proceso neuronal se realiza en los primeros 1000 días. Si pasamos la que sigue, ya se van a ver las neuronas de una manera mucho más clara, ¿verdad?, de cómo un niño que está sobreestimulado o bien estimulado, es como la que vemos de un niño normal de 3 años, del lado izquierdo, y del lado derecho vemos cómo no hay tanto desarrollo neuronal, no hay tanta conexión neuronal, actividad neuronal. Entonces, con esto nosotros podemos ver que los efectos de la pobreza se dan en los primeros 1000 días. Y cuando nosotros comenzamos a pensar, y a lo mejor ustedes lo han pensado en algún momento, ¿por qué es que este niño tan chiquito, dónde aprende a mentir, dónde aprende a pegar, dónde aprende tan rápido a ser un poco flojo? Y nosotros decimos, ¿por qué pasa esto? Bueno, lo que pasa es que se desarrolla, como lo vimos en la primera diapositiva, se desarrolla la parte trasera del cerebro más, y entonces el niño está solamente por la pura supervivencia, buscando por su vida. No quiere resolver los asuntos con esfuerzo, ni pensando, ni haciendo diferentes cosas, sino pues, realmente, si ve que un niño tiene un dulce y él lo quiere, pues se lo quita. Piensa rápido. Si ese mismo niño crece, no pasa nada, le quitas los dulces, le quitas las cosas a otro niño, no sucede nada, ningún maestro le dice nada, sus papás son indiferentes. Entonces ese niño, cuando es adolescente, ¿qué va a hacer? Lo mismo. Cuando crece y comienza a los 25 años a ver que pues, la vida en dado momento puede ser rápida. Ustedes han escuchado esto seguramente, que algunos muchachos que dicen, ¿qué prefieres? ¿Vivir muchos años en pobreza o unos cuantos años bien? ¿Y cuál es la opción? Los jóvenes deciden, pues, si de todas maneras todos vamos a morir, pues mejor vivo bien. Aunque sean 5 años, aunque sea 4 años, ya si me meten a la cárcel, me matan, pues ya es mi destino. ¡Qué fatalidad!, ¿no creen? Pero eso tiene mucho que ver con el desarrollo incipiente de los niños. La que sigue. Entonces, realmente nosotros nos podemos comenzar a imaginar a qué estaba llamada la iglesia en este tiempo. ¿A qué estamos llamados? ¿Qué es el rol de la iglesia ante una realidad con los niños y con el desarrollo? Si nosotros pensamos en que ese muchacho de 25 años, por alguna razón, se vuelve diputado o se vuelve gobernador, ¿cómo va a resolver los asuntos de gobierno? De la misma manera, con el mínimo esfuerzo y buscando siempre el beneficio personal. Entonces, nosotros estamos llamados a varias cosas, ¿no? Y son estos dos aspectos que estamos poniendo aquí. Estamos llamados a hablar a la generación venidera. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas. Estamos llamados a hablar del Evangelio a los niños
y niñas en nuestro país. Llamados a enseñar a las generaciones desde la familia en Deuteronomio para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios. La que sigue, por favor. Estamos también llamados a un ministerio de la indignación. En el video ustedes estaban escuchando, bueno, ¿qué es lo que a ustedes les hace sentir mal? ¿Qué es lo que a ustedes los indigna? Algún ejemplo, algo que me pudieran decir, algo que los indigne y les enoja así fuertemente. Dicen, cuando yo veo esto, me enojo. ¿Qué les enoja? Si yo los insultara ahorita, ¿se enojarían? Oye, está loco. ¿Qué les enojaría? ¿Qué les enoja? Así que ven y dicen, esto verdaderamente enoja. Bueno, algo que nosotros podemos decir que nos enoja es cuando vemos la injusticia, ¿sí o no? Cuando vemos que alguien está maltratando a su niño. ¿Quién sabe si ustedes han visto que de repente una madre de familia, un padre de familia, ven a unos niños que están vendiendo chicles, llega el niño y le trae el dinero al papá y se enoja y pum, vale, le pega? ¿No se enojan? No se enoja. Cuando pensamos en esa palabra que se llama en griego splagmisomai, esa palabra tiene que ver con ese coraje que te hierve dentro y no solamente te hierve suficientemente para tomar un café y comentarlo con otros. No. Es ese enojo que tienes adentro que te hierve la sangre y dices, tengo que hacer algo. ¿Saben a qué se parece? Al enojo que sintió Jesús cuando entra al templo y ¿qué encuentra? Todos los mercaderes, todo el negocio, se había perdido la visión del templo, ya no era casa de oración, sino ya era una cueva de ladrones, y se enoja el Señor y ¡pum! Les comienza a dar reatazos a todos. Es ese enojo que tenemos. Y fíjense, esa palabra splasmismai tiene que ver con la palabra compasión. Y no la compasión de que nosotros hablamos de que, ay, pobrecito, de sentir lástima solamente por alguien. Es ese coraje que te hace hacer algo por los demás. Entonces, vamos a pasar adelante, vamos a seguir avanzando. Le pido de favor que avance hasta una donde dice la realidad en México. La que sigue, por favor. Bueno, con la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces, por favor, avánzale todas las flechas que van a salir hasta que salgan todas las flechitas. Simplemente para mostrar dónde estamos trabajando como esta organización que se llama Compasión. Como ustedes se dan cuenta, nosotros somos una organización que estamos trabajando buscando que los lugares más pobres, encontrando a las iglesias también que en dado momento pueden ser pobres y ayudándolas a que cada templo se convierta en un centro de desarrollo infantil durante la semana. Un centro donde los niños de la comunidad puedan ir y puedan encontrar alimentos, puedan encontrar un tutor, un maestro que los apoye, pero sobre todo un lugar donde ellos puedan sentirse de estas tres formas, que también lo vi en el video. Que se sientan conocidos, amados y protegidos. ¿Ustedes creen que la iglesia podría ser un lugar así? Claro, la iglesia debe ser un lugar así, donde los niños puedan encontrar un centro de refugio, donde en dado momento que alguien los está persiguiendo, donde en dado momento alguien los está atacando o quiere abusar de ellos, puedan llegar y encontrar gente que esté dispuesta a conocerlos, a amarlos y a protegerlos. Este es un asunto tremendo. Es muy difícil. De repente nosotros hemos encontrado situaciones donde llegan los niños al proyecto y les hablamos, por supuesto, no nosotros mismos, pero los miembros de las iglesias les hablan acerca del amor de Cristo. ¿Qué le dirían ustedes como pastores a una niña, a un niño de 8 o 10 años
que ha estado hablando, escuchando del amor de Cristo. Pero en su casa, resulta que en su casa, su padrastro, su tío, su hermano, abusa de ella. ¿Cómo se le puede hablar a un niño y decir, es que Dios te ama? ¿Qué podemos decirle? ¿Qué podrían las autoridades del DIF decirle a un niño así? ¿Qué podrían decirle a un presidente municipal? ¿Qué podría decir el gobierno mexicano a una niña que de repente la violan, abusan de ella? Como en ocasiones lo hemos escuchado, disculpe usted, ¿no? Nos equivocamos. Disculpe usted, no pudimos hacer nada. ¿Qué tiene que decir la iglesia a los niños que están siendo sujetos de abuso? Son preguntas difíciles, pero a la vez son preguntas fáciles. Tenemos nosotros que hablarles del amor de Cristo y tenemos que ayudarlos a sentirse conocidos, amados y protegidos. De manera que sepan que en la iglesia cuentan no solamente con gente que los conoce, los ama, sino que también en dado momento puede protegerlos y puede levantar la voz en favor de los que están sufriendo y los más vulnerables. Que puede contactar a un abogado, que puede contactar a la policía, que puede contactar y detener ese agravio que está sufriendo. Detenerlo, es lo que tenemos que hacer, detener ese agravio y que esa niña, ese niño sienta que ya le pasó algo, pero hay oportunidad de restauración. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir como iglesia. Entonces, nosotros como Compasión nos aliamos con las iglesias locales y buscamos que los miembros de las mismas iglesias, que no son profesionistas, que no son maestros, sino que son padres de familia, agricultores, herreros, comerciantes, son también peones, pero que se vuelvan se conviertan en tutores. Y para ser tutor de un niño, pasamos a la que sigue, por favor. Para ser tutor del niño, nosotros debemos de recordar la forma en que se crían las plantas. Aquí en México, por lo menos, cuando una planta comienza a irse chueca, ¿qué le hacemos? Le ponemos una varita y esa varita se le llama tutor. Esa labor tutorial se requiere en la iglesia para formar y para hacer un proceso de discipulado con los niños. Y un discipulado que no tiene que ver solamente con cómo aprender de la Biblia, cómo leer, cómo cantar, sino tiene que ver con cómo vivir la vida y enfrentarse a la realidad desde otra perspectiva, con nuevos ojos, con una nueva visión, que tiene que ver con ser doctor cristiano, con ser un peón cristiano, con ser un plomero cristiano. De manera que esos niños aprendan a ver la perspectiva bíblica y cristiana de la vida. Y eso es lo que hacemos como Compasión. Pasamos a la que sigue, donde nosotros vemos a los niños de una manera integral y tratamos de que los socios de cada iglesia, estamos trabajando con 220 iglesias a nivel nacional, de diferentes denominaciones, no se pueden imaginar, con 70 diferentes denominaciones, de las cantidad de denominaciones que hay. Pero estamos trabajando para que ellos vean al niño no solamente como una entidad espiritual, de que queremos que venga a la iglesia solamente para que crea ya. Nosotros creemos que el niño tiene que tener un desarrollo físico. Dice la palabra que Jesús crecía, ¿en qué? En estatura, ¿en qué? Sabiduría, ¿verdad? Y en gracia para con Dios y los hombres. Y tratamos nosotros de adaptar esto y ver que son esas 4 dimensiones que tienen que ver con el desarrollo humano. Con que no es suficiente el puro de darles de comer. No es suficiente solamente atender las partes socioemocionales.
Hay que entender que la vida del niño y la vida como cualquier individuo tenemos estas 4 áreas de desarrollo. Si nosotros fuéramos acompañando a los niños, ¿verdad? Podemos pasar a la que sigue, por favor. Nosotros los vamos acompañando a través de su vida y nosotros estamos recibiendo actualmente a los niños desde antes de que nazcan. Se registran las madres de familia que están embarazadas, ¿verdad? Y tenemos un programa de supervivencia. Buscamos, ¿por qué? Porque lo que vimos hace ratito, porque lo que queremos es parar los efectos de la pobreza desde que nacen los niños, para que entonces las madres tengan una buena relación con los niños y los alimenten, por supuesto, y comiencen a involucrarse en el desarrollo. ¿Saben lo que hemos visto? Ustedes seguramente han escuchado que en las escuelas o en las iglesias hay muchos padres de familia, a lo mejor aquí no pasa, ¿no? Pero allá en Xonacatlán, donde yo vivo, pasa. Que los padres de familia dicen, ay, ¿dónde dejo a los niños, no? Bueno, pues es domingo, quiero ir a la plaza, pues al templo. Púmbale, ahí van los niños al templo. Regresan, son vacaciones. Vacaciones. ¿Qué hago con los niños? Pues curso, ¿no? Curso aquí, curso allá. Tenemos. Entonces, pues los niños están acostumbrados a eso. Antes se acuerda que pasaba, que a lo mejor algunos de ustedes vivieron esto, ¿no? Que antes mamá se quedaba en casa y papá trabajaba, salía. Pero ahora es necesario que papá y mamá salgan a trabajar. ¿Con quién se quedan los niños? A lo mejor los casos con los abuelos, familiares y demás, pero los niños no siempre tienen. Hay muchos casos de situaciones donde los niños son abandonados y se quema la casa, se queman los niños y no pueden salir porque están encerrados. Estoy hablando de casos dramáticos, pero por supuesto hay casos intermedios donde lo que pasa es que los niños no hacen la tarea. Ustedes saben que el nivel de escolaridad en México es el siguiente. Nosotros somos un país de primaria, donde la mayor parte de la población ha completado solamente la primaria. ¿Qué pasa con los niños que ya están en secundaria y sus papás obviamente hicieron la primaria? ¿Quién les ayuda a hacer la tarea? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, si los niños reprueban, ahorita de cada 1000 niños que terminan la primaria, solamente 200 terminan la preparatoria en nivel rural. Hay una deserción ¿de cuánto? Del 80%. Deserción del 80%. ¿Por qué? Simple. Porque los niños no han aprendido a leer bien. Porque los niños no han tenido su aprendizaje de matemáticas adecuado, la aritmética. Entonces ustedes saben, un niño que no le gusta leer desde chiquito y en la secundaria, no, pues olvídense. Ya las investigaciones, pues puro copy-paste. Los que tienen computadora, pero los que no, simplemente ya no las. Igual lo que es podríamos hablar de la secundaria y la preparatoria, pues peor. Entonces, como ustedes se dan cuenta, nosotros como iglesia, ¿a qué estamos siendo llamados? Y nosotros creemos que estamos siendo llamados a participar en el rescate de todos estos niños, ¿verdad?, que están en las comunidades donde hay una iglesia evangélica. No sé cómo esté la distribución de la iglesia evangélica en México, especialmente la iglesia bautista. ¿Cuántas iglesias bautistas habrá? ¿Unas 2,000, 3,000, 10,000? No lo sé. A lo mejor ustedes lo saben mejor. Pero ¿cuántas iglesias y dónde están distribuidas? Y después, ¿qué pasaría si cada uno de esos templos abriera sus puertas entre semana solamente a ayudar a los niños a hacer su tarea? Así es como comenzamos. Un proceso ahí en Xonacatlán. Y como comenzamos en otros lugares. Y la iglesia simplemente abre sus puertas. Claro, hay riesgos, sí. Habrá que pintar más seguido las paredes. Habrá que arreglar más seguido las bancas. Habrá que, pues a veces, escuchar groserías dentro del templo. Pero decía un hermano, pero por el hecho de que hay coyotes, ¿no vamos a criar gallos? O sea, ¿son los problemas los que van a definir nuestra agenda como iglesia? ¿O es la iglesia la que va a definir la agenda
y en consulta con Dios, por supuesto, y comenzar a ver qué podemos hacer de una manera innovadora y creativa por los niños de la comunidad. En la manera que los niños se acerquen a la iglesia, los padres también se van a comenzar a acercar. Hay niños de los proyectos, el 70% de los niños de los proyectos que participan de todos esos 50 y tantos mil niños, el 60-70% son niños de familias no evangélicas, cuyos padres han comenzado a asistir, no todos obviamente, unos cuantos, pero han comenzado ya a asistir y comienzan a preguntar: es que mi niña no quiere comenzar a comer, si no hacemos oración, ¿cómo puedo hacer oración? ¿Qué le están enseñando? ¿Qué le están enseñando a mi hijo que ya ni dice groserías? Cosas de ese tipo que en dado momento tenemos que volver a cambiar nuestro paradigma. A veces pensamos, ¿cómo llenamos la iglesia? Pero cuando nosotros decimos niños, ya nosotros tenemos que pensar cómo nos deshacemos de los niños. Si es que lo vemos como un problema, hay que cambiar la forma de pensar. Entonces, el desarrollo infantil se ve como un desarrollo en el área cognitiva. Si podrían pasar, por favor, 2 diapositivas adelante, esa, donde nosotros buscamos la estimulación temprana, y estoy por terminar, apoyo en tareas, desarrollar habilidades de pensamiento, talleres generadores de ingresos. ¿Cuántos de ustedes creen que sería importante el aspecto de entrepreneurship, que es el emprendedurismo, como un servicio que la iglesia podría ofrecer a la comunidad? Es decir, enseñar a los adolescentes a hacer micronegocios, a generar plata. No solamente a tener actividades, o sea, a generar plata, porque la pobreza tiene que ver con la generación de la plata, pero también con algo integral. La plata por sí mismo no va a resolver el problema ni en México ni en ningún lado. El problema de la pobreza tiene que ver con un desarrollo integral que solamente la iglesia puede promover a sus comunidades y a sus poblaciones marginadas de alrededor, e incluso a las no marginadas. La que sigue, por favor. Tenemos que pensar en el desarrollo del área espiritual. Seguramente ustedes han escuchado el sincretismo. ¿Ustedes creen que en las iglesias bautistas habrá un nivel de sincretismo? ¡Ay! Terrible. Pregunte nada más en la iglesia así, a ver qué cosas hacen. Por ejemplo, ¿quién de ustedes todavía pone abierta la Biblia a la entrada de su casa con el Salmo 90? ¿Quién de ustedes trae un pescadito pero se persigna con él? Hay gente que lo hace. Es un sincretismo. Entonces es importante nuevamente constantemente estar pensando en el Evangelio, y podríamos preguntarnos, ¿qué es el Evangelio? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué dirían? ¿Qué es el Evangelio? Tal vez ustedes dirían buenas nuevas, tal vez dirían el mensaje de Dios, no sé qué dirían, a lo mejor en sus clases seguramente lo han aprendido, pero el Evangelio tiene mucho que ver con las malas nuevas, que tiene que ver con la muerte del hombre, que tiene que ver con la muerte espiritual, que tiene que ver con la separación con Dios, y con las buenas nuevas, que tienen que ver con un Cristo, ¿verdad?, único, que es santo, que es hijo y que es parte de la Trinidad, y que también nos ofrece salvación. Tendríamos que ver el Evangelio de una manera más completa, porque si nosotros estamos viendo el sincretismo en nuestras iglesias, es porque el Evangelio no es entendido bien. Y todavía hay gente con prácticas paganas dentro de las iglesias. Hermanos, rápidamente paso a la parte socioemocional. Tiene que ver con la autoestima, fomento de valores, dignidad, excelencia, mayordomía, integridad. Podríamos hablar 1 hora de cada uno de estos valores. ¿Y qué pasaría si en nuestras iglesias se hablara con integridad, se hablara con respeto y tuviéramos una mayordomía de buscar siempre la excelencia? ¿Qué pasaría? Serían preguntas que podemos dejar. En el área socioemocional también tenemos el aspecto de protección a la infancia. Ya lo hablamos, podríamos hablarlo otra vez. Área física, chequeos médicos, programa de nutrición y supervivencia, ya lo hablamos de los efectos, desparasitación y medicinas. Bueno, pues yo con esta, como dicen los cantantes rancheros, yo con esta me despido, ¿no? Pero hermanos, que Dios los bendiga. Y pues realmente mi única oración es que el Señor nos haga reflexionar
sobre qué es nuestro rol como iglesia ante la infancia que sufre en México. Si no conocemos la pobreza, es urgente, imperante, necesario ir a las zonas donde están los más pobres y entender para que nuestro evangelio que nosotros compartamos sea un evangelio transformador, sea un evangelio que realmente cambie las vidas de los demás. Que Dios los bendiga, hermanos.